Mi esposa dijo que me acusaría de algo después de que descubrí su aventura, así que instalé cámaras que expusieron sus mentiras y me ayudaron a ganar todo en el divorcio. Hace unos días, mis hijos encontraron un conejito y lo trajeron a casa. Estaban suplicando que lo mantuviéramos, pero no podemos tener un conejo salvaje y ya tenemos varias mascotas. El conejito era lo suficientemente grande para defenderse solo, así que intenté explicarles amablemente que necesitaba volver a casa con su familia. Ellos estaban tristes, pero aceptaron llevarlo de regreso. Sin embargo, yo estaba ocupado con el trabajo y no pude ir con ellos, así que mi esposa fue. Le dije que llevara el conejito a unos arbustos con espinas al final de la propiedad y lo dejara allí porque era el lugar más seguro para hacerlo. Vivimos en una zona rural llena de depredadores. Volví al trabajo, pero un poco más tarde mis hijos regresaron corriendo a la casa llorando ruidosamente, con mi esposa siguiéndolos e intentando calmarlos diciéndoles que no era tan grave. Pregunté qué había pasado y mi hijo mayor dijo que mamá les hizo soltar al conejito en medio del patio y un halcón se lo llevó. Incluso describieron los gritos del pobre conejito. Estaba horrorizado y luego enojado con mi esposa por no haberlo dejado como le aconsejé. Ella se defendió diciendo que solo era un conejito, que los niños lo superarían, pero le dije que estaba absolutamente equivocada y que le advertí sobre los depredadores, y ahora nuestros hijos tuvieron que ver cómo ese pobre conejito era llevado por un halcón. Ambos niños se encerraron en sus habitaciones y dejaron de hablar con su madre durante días, y cuando ella intenta hablar con ellos, la llaman la asesina de conejos. He intentado mediar, pero mis hijos todavía están enojados y yo también con mi esposa por cómo sucedieron las cosas. Ella está enojada conmigo por no apoyarla y dijo que, como esposo y esposa, siempre debemos apoyarnos mutuamente, pero tuvimos una discusión en la que señalé numerosas veces que ella no me había apoyado. Ella comenzó a llorar también y se fue a nuestra habitación a hacer pucheros. Estoy pensando que ahora arruiné todo, así que un amigo me dijo que preguntara aquí si soy el malo. Edito, sí, entiendo que los halcones también necesitan comer y están por toda nuestra zona. Solo quería que mis hijos no vieran algo así a tan corta edad, tienen 4 y 5 años. Crecí en el campo y mi esposa era una chica de ciudad, y cuando era niño, en cualquier situación similar con un animal salvaje que atrapábamos, intentábamos dejarlo en un lugar donde tuviera una oportunidad de luchar. Edito 2, no grité a mi esposa. ¿Dónde exactamente en mi publicación dice que lo hice? Estaba enojado con ella, sí, pero no grité, ni siquiera cuando discutimos después. Lo hicimos en susurros para que los niños no nos oyeran. Y no pude ir con ellos a soltar al conejito porque no podía alejarme de mi oficina. Trabajo desde casa la mitad de la semana y debo estar cerca del teléfono en todo momento para contestar una llamada mientras estoy en el reloj, a menos que esté en mi hora de almuerzo. Tampoco llamé a mi esposa por el apodo que nuestros hijos le están llamando después de lo que pasó con el conejito, y he intentado que dejen de hacerlo. No llamaré a mi esposa algo así, es degradante y estaría actuando como un matón. Edito 3, disculpas por tantas ediciones, pero mis hijos no estaban jugando en el patio sin supervisión. Mi esposa es ama de casa y estaba con ellos cuando encontraron al conejito. Vinieron corriendo de regreso a la casa con él y tuve que decirles que necesitaba ser soltado. Edito 4, no puedo creer que tenga que hacer otra edición, pero la gente sigue señalando algo. No, esto no fue copiado de algún video en línea. No he visto dicho video, pero no dudo que exista, pero los halcones toman animales pequeños todo el tiempo. Así que, ¿es realmente tan sorprendente que esta situación le suceda a algunas personas además de aquellos que grabaron un video de una situación similar? Ciertamente no lo creo. Y mi propiedad es casi enteramente terreno llano y cubierto de hierba, salvo por la casa y un árbol. Tengo 4 acres y la hierba se cortó por última vez el domingo, así que estaba bastante corta. Ese pobre conejito bien podría haber tenido un objetivo en su espalda porque los halcones están rondando el área todo el tiempo. He estado luchando contra los halcones desde que era niño, protegiendo a los polluelos con mi vieja pistola de aire comprimido. Los conejitos son prácticamente una de sus cosas favoritas para agarrar, de ahí que le dijera a mi esposa que dejara al conejito en los arbustos. Edito 5,
estoy tan harto y cansado de que la gente diga los halcones también tienen que comer o círculo de la vida o eres un imbécil por desafiar a la naturaleza. Cuando era niño, tenía que proteger a los animales de los halcones para mis abuelos. Los granjeros tienen derecho a proteger a sus animales de los depredadores también. No íbamos a dejar que los halcones vinieran y se llevaran todos los polluelos que quisieran, lo cual harían a diario. Sí, estaba ahí con una pistola de aire comprimido, pero eso solo disuadía a los halcones más que cualquier otra cosa. Nunca llegué a derribar a uno. Sí, golpeé a algunos, pero apenas, todo lo que alguna vez hizo fue hacerlos dar media vuelta y volar lejos. Y no he disparado a un halcón en 25 años. Nunca disfruté disparar a nada vivo. Mi abuelo era el que estaba ahí afuera con armas reales, derribando halcones y coyotes. Pero crecí íntimamente familiarizado con los halcones llevándose animales pequeños. Los halcones no tienen problema para encontrar comida en toda nuestra área, pero son oportunistas como la mayoría de los depredadores, de ahí que quisiera soltar al conejito en los arbustos. Pero como mencioné en una edición anterior, no podía dejar mi escritorio, lo cual tantas personas aún no parecen entender o no se molestaron en leer. Actualización, no estoy seguro si este es el subforo correcto, pero no puedo pensar en ningún otro lugar para publicar esto. Para aquellos que me recuerdan, soy el tipo cuya esposa hizo que nuestros hijos soltaran un conejito salvaje en medio del patio después de que le aconsejara llevar a los niños a los arbustos para soltarlo de manera segura. Un halcón se llevó al conejito justo frente a ambos de nuestros hijos, de 4 y 5 años en ese momento, y se alteraron mucho con su madre, luego volvieron corriendo a mí llorando. Nuestros hijos empezaron a llamar a su madre la asesina de conejos, apodo que parece apropiado ahora, y otras personas la llamaron así también después de que se supiera su aventura. Lo que pasó con ese pobre conejito es historia antigua comparado con lo que tengo que contar ahora. Estoy hablando como un hombre libre después de terminar el divorcio hace un par de meses. Esto va a ser bastante largo y complicado, así que prepárense. Edito, app significa compañero de aventura, disculpas por no aclararlo antes. Le mostré a mi esposa mi publicación original de Reddit y estaba muy enojada conmigo, tanto que causó una gran pelea, y después de eso, me dio el trato del silencio durante otra semana. Intenté que mis hijos dejaran de maltratar a su madre después del incidente del conejito, incluso con pequeños castigos y tiempos fuera, pero el apodo de asesina de conejos seguía regresando cada vez que nuestros hijos se enojaban con su madre. Mi esposa dejó de darme la espalda después de un par de semanas y admitió que debería haberme escuchado sobre el conejito y debería haberlo llevado a los arbustos como dije. Afirmó que simplemente sintió que necesitaba defenderse porque no quería estar equivocada. Acepté esa disculpa y me disculpé por hacer la publicación en Reddit. Quería que fuéramos a terapia de pareja, pero ella se negó, actuó como si no hubiera nada malo en nuestro matrimonio y decidí no presionar más el asunto ya que las cosas parecían estar mejorando. Pero después de unas semanas, mi hijo mayor vino a mí diciendo que quería contarme algo. Había otra razón por la que estaba tan enojada con su madre además del conejito, pero tenía miedo de decírmelo. La consolé y le dije que podía decirme cualquier cosa. Bueno, lo que dijo me sorprendió y cambió todo en un instante. Dijo que durante meses mamá había estado trayendo a un hombre algunos sábados que yo estaba en el trabajo y se refería a él como su amigo especial. Hizo que nuestros hijos guardaran silencio sobre ello mediante varios métodos de soborno, pero mi hija mayor se dio cuenta de que algo estaba muy mal con eso y pasó un tiempo reuniendo el valor para contármelo. Los niños saben cosas y captan cosas muy rápido. Realmente no me gusta cuando la gente descarta esos hechos. Había notado que mi esposa estaba actuando un poco diferente últimamente, había sido más breve con todos, especialmente con los niños. Intenté hablar con ella al respecto cuando le mostré mi primera publicación, y simplemente explotó conmigo por cualquier cosa que pudiera pensar, insultó mi apariencia, mi carácter, mis hábitos, incluso mi lado de la familia. Incluso mencionó que solía fumar, dejé de hacerlo hace más de 10 años. Luego recurrió a encerrarme fuera de nuestra habitación y llorar tan fuerte que se podía escuchar por toda la casa. Entonces, cuando mi hija mayor vino a mí, terminé juntando 2 más 2, estaba engañando,
y su comportamiento era muy similar a los cambios de humor que tuvo durante sus embarazos con nuestros 2 hijos. Similar, digo, porque era aún peor. Por lo que he averiguado buscando en línea y lo que amigos e incluso un consejero me han dicho, mi esposa estaba muy irritable por las hormonas y proyectando su infidelidad. No puedo afirmar ser un experto en psicología, pero parece tener sentido. Quería que todo fuera un malentendido, pero rápidamente ordené y configuré algunas cámaras ocultas sin que nadie lo supiera. Las hice entregar a mi trabajo solo para que nadie en casa las viera. Luego las configuré un día que mi esposa salió a tener una noche de chicas con sus amigas. Fue muy fácil instalarlas y conectarlas a la Wi-Fi en solo unas pocas horas. Podía monitorear cada parte de la casa desde mi PC en casa, mi portátil y mi PC del trabajo. Al principio, me preocupaba estar yendo demasiado lejos. Pensé que si resultaba estar equivocado, podría eliminar las cámaras y nadie lo sabría. Pero no, mis peores miedos se confirmaron cuando obtuve suficientes pruebas en solo la primera semana. El hombre que mi esposa había tomado como compañero de aventura es un antiguo colega suyo. Lo recordaba bastante bien, ya que parecían muy cercanos con mi esposa cada vez que lo conocí en varias funciones. Mi esposa dejó su trabajo hace años para ser madre a tiempo completo después de quedarse embarazada de nuestro primer hijo. Fue una decisión mutua para ambos en ese momento. Mi esposa se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros de trabajo, ya que eran sus mejores amigos, pero ya no más. Lo que estoy a punto de contarles hizo que todos la odiaran. Primero, el compañero de aventura es más joven que mi esposa por unos 10 años. Ella lo mentoreó en su antiguo trabajo para que ocupara su puesto cuando ella se fue, y los dos se mantuvieron muy cercanos, muy cercanos. Mi esposa y yo ambos tenemos más de 40 años, pero no lo parecerías al mirarla. Es absolutamente impresionante, la confunden con alguien de 20 años con frecuencia y supongo que ella capitalizó eso. Terminé confiándome a mi hermana sobre lo que estaba pasando y le mostré las imágenes de las cámaras. Ella me dijo que lo sospechaba desde hacía un tiempo y dijo que había visto a mi esposa una vez en un bar local, acercándose demasiado a un hombre que no era yo. Pero no se besaron ni nada mientras ella miraba, solo muchos toques en los hombros y la parte baja de la espalda, y como no estaba segura, no me lo dijo antes. Terminé ordenando un rastreador GPS también y después de que lo puse en funcionamiento, lo escondí en el maletero del coche de mi esposa. Mi hermana y su esposo acordaron ayudarme y seguir el rastreador en la próxima supuesta noche de chicas de mi esposa. Ella fue a un lugar completamente diferente, a unos 20 millas más lejos de donde suele ir, y desde allí se reunió con su compañero de aventura. Mi hermana y mi cuñado los observaron un rato desde su coche y notaron que el compañero de aventura seguía frotando su vientre mientras hablaban, y también grabaron un video de esto. Cuando vi el metraje, supe que estaba embarazada de su bebé, ya que estaba muy irritable en casa. Mi hermana y mi cuñado tuvieron que calmarme porque me volví un completo desastre. Quería automedicarme con alcohol, pero mi hermana me dijo muy correctamente que beber era lo peor que podía hacer en ese momento. Más tarde, decidí tomar una licencia del trabajo, pero le dije a mi esposa que en realidad iba a un viaje de negocios. No podía estar más emocionada y no se esforzó mucho en ocultar su alegría de que me iría por un tiempo. ¿Quién es esta mujer? Ciertamente no es la que me casé hace casi 20 años, ¿verdad? ¿Alguien que se parece exactamente a ella simplemente tomó su lugar un día? ¿Es una alienígena de los Pale People? ¿Alguna vez realmente la conocí? Cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía para mí. Así que mi conclusión final fue que tratar de darle sentido a algo no me haría ningún bien. Tenía cámaras por toda la casa y mi hermana y su esposo acordaron llevar a mis hijos durante unos días porque les encanta visitar a la tía y el tío en la ciudad. Esto le dio a mi esposa la oportunidad exacta que quería. Llamó a su compañero de aventura solo unas pocas horas después de que me fui, y él apareció esa noche para pasar la noche. No entraré en detalles sobre lo que hicieron por la casa. Pueden llenar esos detalles ustedes mismos, pero además de todo eso, estaban bromeando sobre mí continuamente.
Hablaron abiertamente sobre su bebé y cómo necesitaban averiguar qué hacer antes de que su vientre comenzara a mostrarse, ya que ya tenía más de 3 meses en ese momento y no había forma de que pudiera pasar por mío. El compañero de aventura es de una raza diferente a la mía, así que sería bastante fácil saber que el bebé no era mío desde el nacimiento. Mi esposa desestimó las preocupaciones del compañero de aventura y dijo que tenían meses para resolverlo. Luego admitió sin vergüenza que este no era su primer engaño, ya que se había acostado con otro hombre cuando tenía 29 años. Le dijo al compañero de aventura que estaba harta de tener que actuar como la buena esposa de casa y estaba cansada de estar cerca de un hombre aburrido como yo que la hacía sentir vieja. Y si no fuera por mi estabilidad financiera, me habría dejado hace mucho tiempo. Incluso su compañero de aventura le preguntó cuál era su plan con nuestros hijos. Sus palabras exactas fueron: él puede tenerlos. Ni siquiera quería estar cerca de nuestros hijos más porque pensaba que les gustaba más a mí, y pronto tendría su bebé de segunda oportunidad de todos modos. Casi arrojo la laptop al suelo en mi habitación de motel porque estaba tan disgustado, pero me contuve, bebí unas cervezas de un paquete de 6, cené en un restaurante y luego vi una película. Pasé la mitad de la noche simplemente acostado en la cama y pensando hasta que finalmente me quedé dormido. Pensé que conocía tan bien a mi esposa. La amaba y le habría dado todo lo que tenía para dar, pero al final, algunas personas son simplemente malvadas y nunca puedes saber realmente quiénes son hasta que revelan su verdadero yo. Decidí en ese momento destruirla en el divorcio. Normalmente soy un hombre muy amable y calmado, pero si me enojas lo suficiente, puedo convertirme en tu peor pesadilla. Fui a ver un bufete de abogados de divorcio al día siguiente y pedí al abogado más despiadado que tenían. Vivo en un estado donde se determina la culpa, así que mi esposa estaba condenada en el momento en que tenía su infidelidad en video. El abogado inicialmente fue reacio a que lo contratara tan rápidamente hasta que le expliqué mi situación con más detalle y le mostré algunas de las imágenes de las cámaras. Fue entonces cuando obtuvo una sonrisa maliciosa. Nos dimos la mano y dijo que comenzaría de inmediato porque este era el tipo de caso en el que los abogados de divorcio les encanta profundizar. Hice que le entregaran los papeles de divorcio a mi esposa unas semanas después, en un día que estaba trabajando desde casa y los niños estaban en la escuela, el mayor en jardín de infantes y el menor en preescolar. Los papeles fueron entregados directamente a las manos de mi esposa por el alguacil local. Las cámaras lo capturaron todo. Ella parecía asustada mientras abría el sobre, leía el contenido y luego perdía la cabeza. Vino corriendo a mi oficina para gritarme, pero me mantuve frío y calmado todo el tiempo. Ya estaba completamente desconectado mentalmente de nuestro matrimonio. Mi esposa quería discutir, pero simplemente le dije que ya había tomado mi decisión y quería que se fuera de mi casa. Soy el único que ha pagado la hipoteca. Ella gritó que no podía hacerle esto y luego realmente amenazó con decirle a la gente que la golpeé si la llevaba a los tribunales y hacer que me despidieran de mi trabajo. Le dije que adelante, inventara cualquier mentira que quisiera, no le ayudaría. No es como si no estuviera planeando arruinarme ya que estaba embarazada del bebé de su compañero de aventura de todos modos. Ella abrió los ojos como platos y me preguntó cuánto sabía. Solo le dije que sabía lo suficiente y le dije una vez más que quería que se fuera. Ella se negó y dijo que era tanto su casa como mía, luego se encerró en el dormitorio de nuevo. Vi en las cámaras del dormitorio que estaba teniendo una crisis y luego sacó su teléfono y llamó a la policía. Estaba actuando como si estuviera en pánico total, pero tenía una gran sonrisa en su rostro mientras lo hacía. Era una actriz consumada. Habría creído esa actuación por teléfono en un santiamén si no supiera ya que era una mentirosa. Esperé a la policía con la puerta principal bien abierta y les dije que entraran. Cuando llegaron, inicialmente estaban enojados y listos para un enfrentamiento, pero la casa estaba limpia y no había señales de ninguna pelea. Mi esposa salió corriendo del dormitorio y agarró el chaleco de uno de los oficiales mientras lloraba y decía que yo era un maniático. Le pedí a uno de los otros oficiales que me permitiera mostrarles evidencia de lo que realmente estaba pasando y él aceptó, lo que realmente sorprendió a mi esposa, ya que no estaba al tanto de que la había grabado.
Le mostré al oficial las imágenes de las cámaras en una laptop de mi esposa diciendo que inventaría cosas para arruinar mi vida y luego las imágenes de la sala de estar después de que salió corriendo de mi oficina y entró en el dormitorio principal al final del pasillo, y luego las imágenes de la cámara en el dormitorio de ella llamando a la policía y mintiendo. Grabé todo, y desde múltiples ángulos. Aunque ella afirmó a la policía que la golpeé, no solo no había marcas en ella, sino que las cámaras por toda la casa mostraban una historia completamente diferente. Luego les di a la policía una unidad USB y les dije que tenía todas las imágenes de video que necesitaban de ella llamándolos bajo falsas pretensiones. Mi esposa, incluso ante todo esto, mantuvo su mentira de decir que era una abusadora y trató de decir que las grabaciones eran ilegales y, por lo tanto, inadmisibles. Pero señalé que eran legales porque eran cámaras de seguridad dentro de mi propia casa y no grabadas en público. Mi esposa miró a la policía y les dijo que hicieran algo, a lo que ellos hicieron. Ella fue esposada y comenzó a llorar como una niña. Solo podía sentarme allí sacudiendo la cabeza. Esta era una vez la mujer que amé durante tantos años. Pensé que era una persona maravillosa, inteligente y encantadora. No podría haber estado más equivocado. Mientras la policía se la llevaba, ella gritó que no podían hacerle esto, pero no luchó mucho, de lo contrario, resistirse al arresto habría sido agregado a sus cargos. Luego cancelé todas sus tarjetas de crédito que estaban a mi nombre y detuve cualquier pago futuro en la cuenta bancaria conjunta, así que tuvo que usar únicamente su propio dinero para pagar su fianza. Ella había ahorrado bastante todos esos años que aún trabajaba, mientras que la hipoteca solo estaba a mi nombre, así que no estaba en quiebra. Volvió por su coche, el cual había tenido la cortesía de empacar con algunas de sus maletas llenas de su ropa y otras cosas, y dejé la llave en el asiento para que ni siquiera pudiera volver a entrar a la casa. Los padres de mi esposa vinieron a hablar conmigo un día después de que ella pagara su fianza. Inicialmente, solo tenían la historia tergiversada que ella les contó, que básicamente era la misma historia que trató de contar a la policía. Su padre especialmente estaba listo para atacarme, viejo como es grande y fuerte, pero cuando le pregunté si sabía algo sobre la aventura de mi esposa o su embarazo, parecía muy sorprendido y me dio la oportunidad de explicarme. Saqué la laptop nuevamente para mostrarles a mis suegros lo que había grabado. Cuando descubrieron la verdad, estaban disgustados y dijeron que no podían creer que esta persona fuera su hija. Se disculparon conmigo y dijeron que se mantendrían en contacto para ayudar con mis hijos. Luego llamaron a mi esposa en altavoz justo frente a mí y la confrontaron sobre sus mentiras. Ella trató de doblar la apuesta hasta que dijeron que estaban conmigo en ese momento y vieron las grabaciones, sabían todo y querían que saliera de su casa de inmediato. Ella trató de retroceder, pero mis suegros dijeron que no la criaron para ser una adúltera egoísta que intentaría incriminar a su propio esposo y que ya no era su hija. La desheredaron por teléfono en ese momento y luego colgaron antes de que mi esposa pudiera decir algo más. Ella trató de llamar de nuevo, pero ignoraron cada intento. Y cuando llegaron a casa, no solo ella se había ido, sino que había destruido varias cosas en su casa, lo que hizo llorar a mi suegra. Todavía considero a los padres de mi ex como mis suegros porque todavía vienen de vez en cuando a ver a sus nietos, pero mi ex está efectivamente muerta para todos nosotros. Más tarde, mi esposa volvió con su compañero de aventura y le dije que empacara sus cosas. El compañero de aventura ni siquiera quiso entrar a la casa y mi esposa se negó a hablar conmigo mientras recogía el resto de sus cosas. Ella sabía que había cámaras por todas partes y se condenaría más si intentaba cualquier otra cosa. Tampoco estaba solo, ya que mi hermana y mi cuñado estaban allí para ayudar a vigilarla. Mi cuñado se aseguró de mantener un ojo en el compañero de aventura desde la ventana. Mi esposa todavía estaba empacando cuando los niños llegaron a casa y no hizo ningún intento de hablar con ellos, ni siquiera cuando nuestro hijo menor lloró por ella. Antes de irse, tomó algunas de las fotos que teníamos de nosotros de nuestra boda de la pared y las arrojó al suelo para romperlas. Creo que esperaba una reacción de mí por la forma en que me miraba mientras lo hacía, pero como no dije nada, simplemente tomó el último de sus bolsos y salió por la puerta. Después de que se fue, tuve que llamar a mi madre anciana para que viniera a quedarse conmigo un tiempo porque no podía cuidar a mis hijos solo.
No podía tomar mucho tiempo libre en el trabajo y tampoco tenía muchas opciones de guardería. También ordené pruebas de ADN para mis hijos, estaba seguro de que eran míos, pero varias personas me dijeron que, por si acaso, tenía que saber. Afortunadamente, sí, ambos hijos son míos. Y sí, me hice pruebas de ETS y estoy limpio, así que no hay preocupaciones al respecto. Unos días después, mi esposa volvió a aparecer en mi puerta diciendo que aceptaría un divorcio limpio si yo también lo hacía, lo que significaba que obtendría la mitad de todo si hubiera aceptado, pero le dije que no en su cara. Hubo peleas y discusiones y más o menos admitió que se dio cuenta de que la ley en este estado no estaba a su favor. Nos conocimos, nos comprometimos, nos casamos y vivimos toda nuestra vida en este estado, no había forma de que pudiera evitar recibir una gran pérdida a menos que aceptara un acuerdo, lo cual no hice. Luego le dije que me había traicionado a mí, a nuestros hijos, a sus padres y prácticamente a todos al tener una aventura, luego cerré la puerta en su cara. Se fue tranquilamente y no la vi de nuevo hasta el tribunal unos meses después. En el tribunal de divorcio, mi esposa estaba visiblemente muy embarazada para entonces y había conseguido un abogado. Su compañero de aventura tampoco estaba a la vista. Esperaba que mintiera al juez, lo cual empezó a hacer unas cuantas veces, pero tenía suficientes pruebas en video para refutar cualquier mentira, así que realmente no tenía ninguna oportunidad. En lugar de eso, trató de alargar el divorcio simplemente negándose a cooperar, haciendo varias demandas. Quería la mayor parte de mis ahorros para empezar, y quería una larga lista de otras cosas que poseo, y quería que le comprara su mitad de la casa, aunque nunca pagó en ella. Por mi parte, estaba buscando la custodia total de los niños y sacar su nombre del título de la casa. Tenía pruebas en video para respaldar cómo dijo que no le importaban nuestros hijos y cómo dijo que inventaría mentiras. Mi esposa trató de retrasar y cambiar sus demandas repetidamente, pero el juez no la dejó seguir alargando las cosas. Siendo un estado de culpa, ella tenía derecho a muy poco ya que era la adúltera y su intento de incriminarme solo hizo que su caso fuera aún peor. Al final, perdió toda la custodia de nuestros hijos y se fue solo con sus pertenencias, lo que se podría considerar un acuerdo financiero justo dadas las circunstancias y el coche que compré para ella. El título estaba a mi nombre, pero lo firmé sin preocupación como parte del acuerdo. Ella no hizo ningún intento de hablar con nuestros hijos durante todo el divorcio de todos modos, así que obtuve la custodia total. La casa es completamente mía ahora y estoy completamente libre de ella. Mi ahora ex esposa trató de mantener sus mentiras sobre mí a otros antes y durante el divorcio, pero mi hermana corrió la voz sobre la infidelidad de mi esposa y pronto todos los amigos mutuos la cortaron cuando se dieron cuenta de que yo decía la verdad. Ella y su compañero de aventura se fueron de la ciudad juntos después de que terminó el divorcio. Escuché que el compañero de aventura no fue despedido, pero fue transferido. No sé a dónde, pero sé que mi ex tuvo que ir con él. Podrían haberlo transferido a él y a mi ex a alguna zona helada en Groenlandia por lo que me importa. Estoy feliz de que ambos se hayan ido. Mi ex debería haber tenido a su bebé de segunda oportunidad para ahora y espero que haya valido la pena para ella. Esto no es lo que pensé que publicaría en Reddit después de hablar sobre mi esposa soltando un conejito donde un halcón podría atraparlo, pero muchos de los comentarios que recibí anteriormente sobre cómo actuaba mi esposa me hicieron dar cuenta de que debería haber estado prestando atención a las señales de alerta desde hace mucho tiempo. Supongo que simplemente mantuve las gafas de color rosa puestas durante todo nuestro matrimonio, pero todo ha terminado ahora. Gracias a cualquier lector que haya llegado hasta aquí. Sé que fue mucho para leer, pero esta es mi vida. Edito, saqué el nombre de mi ex del título de la casa porque todos los registros bancarios que se pudieron encontrar mostraban que solo yo pagué en ella. Mi ex también fue repetidamente argumentativa con el juez y en un estado de culpa, ser un infiel confirmado te pone en un mundo de problemas durante un divorcio. Es comparable a tener un acuerdo prenupcial en tu contra. Y cuando dije que conseguía al abogado más despiadado en la firma a la que fui, lo decía en serio. El hombre era como un oso y un tiburón. El pago que recibió mi ex fue de $60,000 y también obtuvo el coche que compré nuevo para ella hace un par de años, que me costó $50,000. El coche estaba pagado y transferí el título a ella.
Mi ex también todavía se le ofreció la custodia parcial de nuestros hijos, pero desde que el video de ella diciendo que no le importaban más fue visto, no se molestó en tener ninguna custodia y renunció voluntariamente a todos los derechos sobre nuestros hijos cuando se dio cuenta de que no podía salirse con la suya. Y para aquellos que piensan que la policía no habría arrestado a mi ex por mentir, piensen de nuevo. La policía aquí no se anda con rodeos y mi ex con una sonrisa sociópata en su rostro trató de incriminarme como un golpeador de esposas. Eso es suficiente motivo para arresto.